Su Mundo TV. Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana. Disculpen por la pequeña falla técnica, que es propia, ¿verdad?, del día a día y el tema de los canales a veces. Hoy vamos a estar conversando sobre muy importantes temas que han estado, ¿verdad?, en la palestra pública en el país, en la República Dominicana. Y quiero iniciar hoy en Controlando la Mañana conversando con ustedes sobre un tuit que se ha hecho muy viral y que hemos visto cómo ha traído muchísimas opiniones entre diferentes sectores, principalmente con los amigos del gobierno, y me refiero a un tuit que hizo recientemente, en el día de antes de ayer, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, donde se refería a las pensiones privilegiadas que ha estado otorgando el gobierno de la República Dominicana. Estas pensiones que el gobierno ha estado realizando bajo el margen de la ley 379 y la ley 8701, el candidato Abel Martínez ha anunciado que serán canceladas el 16 de agosto del año 2024 cuando se asume la presidencia de la República Dominicana. Y se refirió a estas pensiones privilegiadas diciendo que el gobierno la ha estado utilizando para dar una serie de apoyos políticos e irrespetar, utilizando los términos de Abel Martínez, si tenemos el tuit por ahí, que han sido otorgadas para dar apoyo político e irrespetar a decenas de miles de envejecientes que sí la necesitan. Y finalizó este tuit con el término: aguanten que ya falta poco. Ahí estamos viendo el tuit de Abel Martínez, candidato presidencial del PLD. Este tuit, que causó un amplio revuelo en las redes sociales y que de una vez hubo todo una campaña motorizada por los amigos del gobierno hablando de este tuit, y el cual lo han calificado de desafortunado y se han querido referir a este tuit como una advertencia ante la población dominicana, que se fijen bien a quién mira, a qué candidato pueden apostar, bajo el concepto, bajo el argumento de que Abel Martínez pretende quitarle la pensión a miles de dominicanos que ha otorgado el gobierno de la República Dominicana. Se ha querido desmeritar este tuit, pero siendo objetivo y en defensa de Abel Martínez, quiero precisar lo siguiente. Cuando Abel Martínez se refiere a estas pensiones privilegiadas, hay que destacar que en este tuit habla del tema de los apoyos políticos. Y aquí no es un secreto para nadie que ciertamente el gobierno de la República Dominicana ha estado implementando una política donde se le otorgan pensiones a muchos dirigentes políticos de cierta edad que, cuando usted analiza, ciertamente no necesitan que el Estado, que el gobierno de la República Dominicana le otorgue un beneficio de una pensión. Porque cuando se le da una pensión privilegiada a una persona por el simple hecho de que se suma a las filas del Partido Revolucionario Moderno, eso compromete el gobierno con un ejercicio bastante irresponsable, y un gobierno que claramente le está dando la espalda a cientos de miles de dominicanos, de envejecientes, que sí necesitan de esa mano solidaria del gobierno. Y para muestra un botón, recientemente el ex alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, tenemos incluso ahí algunas imágenes, se juramentó en las filas del PRM con una actividad bastante importante a casa de llena, donde estuvo el presidente del partido del PRM. También vemos ahí a la secretaria general Carolina Mejía, también le hizo compañía el expresidente de la República Hipólito Mejía, entre otros importantes dirigentes del PRM. Francisco Peña, que todo el mundo sabe que es una persona que económicamente, y es la apreciación y la percepción que tiene la gente, sobre todo en Santo Domingo Este, no necesita que el gobierno le dé una pensión a Francisco Peña, cuando en ese propio municipio hay decenas de personas envejecientes, de muchas personas que trabajaron en el Estado Dominicano, que hoy se la está llevando quien lo trajo, que sí necesitan realmente una pensioncita para poder cubrir sus necesidades. Sin embargo, coincide
que tras el paso de Francisco Peña hacia las filas del PRM, pues entonces de un momento a otro el presidente de la República, mediante el decreto 7823, le aumenta la pensión a Francisco Peña, que recibía unos 50,000 pesos, y le aumenta su pensión a 150,000 pesos mensuales por concepto de pensión. Entonces, cuando Abel Martínez dice que esas pensiones privilegiadas, cuando asuma la presidencia, va a acabar con ellas y las retirará, entonces yo pienso que eso es un tuit y que es una postura que todo el pueblo dominicano tiene que apoyar, porque es que al gobierno de la República Dominicana, con medidas como esta, con decisiones como esta, se le está viendo el refajo. Ahí vimos incluso que el amigo Marino Zapete, que también hay otro caso que ha estado circulando en las redes sociales a propósito de una pensión especial privilegiada que se le otorga a su esposa por unos 190,000 pesos, pues entonces vimos todo un bombardeo en contra de Marino Zapete, donde la gente alegaba que esa pensión se le otorga por ser la esposa de Marino Zapete. Marino Zapete hizo una publicación muy interesante, la vamos a compartir en breves minutos también, donde él habla de los años que tiene su esposa como funcionaria pública, pero reconoce que no merecía recibir su esposa una pensión especial o privilegiada, pero que él separa su accionar íntegro y ético, como lo califica, de la pensión que esté recibiendo su esposa, que es un derecho que tiene, pero considera que no debió entregársele esta pensión, pero ya eso es cosa de su esposa. Ahora bien, aquí el tema que nosotros tenemos que evaluar es cuál es el criterio de dónde parte el gobierno para elegir quién debe ser beneficiado con una pensión y quién no. Porque, repito, lo que esta sociedad está viendo frente a esta ola de pensiones privilegiadas es que aquí se está beneficiando a gente que aparentemente no necesitan que el Estado le entregue una pensión privilegiada frente a tanta gente que está viviendo en la miseria, que está viviendo en la pobreza, que está pasando la de Caín, como dice la gente, y que entonces el gobierno no considera a esa personita, a esa persona, a ese viejito que está llevándoselo, quien lo trajo, pues que se le otorgue a esa persona una pensión. Y el gobierno tiene las herramientas y tiene los programas sociales y tiene la información de quienes necesitan una pensión y de quienes no. Pero hay que estar alerta frente a un país y frente a un gobierno que utiliza el tema de las pensiones para privilegiar y hacer favores políticos. Ese caso de Francisco Peña llena de impotencia a este pueblo. Ese caso de Francisco Peña llena de rabia a esta sociedad. ¿Y cómo es posible que a una persona que claramente, económicamente, tiene ciertos niveles de estabilidad, por el simple hecho de que pase a las filas del partido del gobierno, de un momento a otro el presidente se preste para emitir un decreto donde le aumente 100,000 pesos a su pensión? No, así no. Se le está viendo el refajo al gobierno de la República Dominicana. Pero eso es un tema que no es de ahora. Lo hemos visto incluso con una serie de alcaldes de otros partidos de oposición, que se han sumado a las filas del Partido Revolucionario Moderno, y de un momento a otro todo su séquito y todo el equipo que lo acompaña está nombrado en el gobierno. Pero no solo nombrado, sino que están cobrando una botella porque lo nombran, lo meten en una nómina para que cobren sin trabajar. Qué pena que comportamientos y acciones que tanto criticó la dirigencia del PRM hoy, partido gobernante, sean los mismos comportamientos y las mismas acciones que desde el poder estén ellos cometiendo. Eso los compromete en un discurso de una gravísima doble moral y demuestra una vez más, utilizando una frase popular, que no es lo mismo con guitarra que con violín.
El gobierno de la República Dominicana, lamentablemente, con este tipo de comportamiento, ha dado a mostrar que estamos frente a más de lo mismo y que todavía urge en la República Dominicana que haya una transformación real, un cambio verdadero, un cambio que la gente lo pueda verdaderamente apreciar. Pero con acciones bajas como esta, lamentablemente, señor presidente, no se está reflejando que usted representa un verdadero cambio para el país. Con acciones como esta, no. Lo peor, con el caso de los alcaldes que se han sumado a las filas del PRM y que se ha nombrado muchísima gente, es lo delicado de las instituciones que se están utilizando para poder hacer este tipo de favores políticos. Supérate. El programa Supérate, que es un programa que está llamado a identificar las necesidades de las personas, a los dominicanos más desposeídos, a los que tienen mayores carencias económicas, a los que la tienen difícil en la vida, pues entonces se identifican esas personas y se le da una ayuda con una tarjetita, con el programa Supérate. Se hace parte esa gente del plan social para que puedan recibir el bonito para el tema del gas, el bono luz y demás. Es para eso, ese es el génesis, la razón de ser de un programa tan importante como el programa Supérate que dirige la amiga Gloria Reyes. Pero este programa que está llamado a ser un aliado de los más necesitados, de los más empobrecidos, se ha utilizado también para nombrar un reguero de vagos para que estén cobrando sin trabajar, bajo el concepto o el argumento de que son supervisores. Lo propio ocurrió recientemente con el caso de Marlon en el municipio de Cabrera, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Este joven que viene del PLD pasa a las filas del Partido Revolucionario Moderno y en esa negociación que se hace con el gobierno de la República Dominicana se contempla entonces nombrar un grupo de gentes del equipo de Marlon, incluyendo a su madre. Y esa gente hoy es parte del gobierno, es parte del programa Supérate, donde están cobrando sin dar un solo palo. El gobierno le dio su botellita para que estén tranquilos. Y repito, cuando uno evalúa el discurso de los dirigentes del PRM cuando eran oposición, están haciendo lamentablemente todo lo que criticaron durante la campaña y durante sus largos años que estuvieron desde la oposición. Entonces, la pregunta que me hago y la pregunta que sé que usted que está viendo este programa se está haciendo también es: ¿y cuál es el cambio? ¿Dónde está el cambio que se ha prometido? ¿Dónde está el cambio del que tanto hablan y con tanto orgullo utilizan los PRMistas cada vez que se dirigen al pueblo dominicano? Comportamientos bastante lamentables, bastante cuestionados, pero como siempre digo, ante este tipo de comportamiento es el soberano, es el pueblo dominicano que al final tendrá bajo sus hombros la responsabilidad de saber a quién elegir en las venideras elecciones presidenciales, congresuales y municipales, y atentos que a todo funcionario, que a todo político que esté reflejando este tipo de comportamiento perverso en contra de esta sociedad, pues que sea el pueblo quien les pase factura. Pero muy lamentable y bastante cuestionado este comportamiento reiterativo de parte del gobierno de la República Dominicana y de parte de nuestro presidente Luis Abinader. Profesor, quiero el día de hoy darle mis más sinceras felicitaciones a un gran amigo. Hoy cumpleaños un grande, hoy cumpleaños un empresario político, una de las personas que yo he visto que tiene el corazón más grande y uno de los seres humanos que yo puedo catalogar como una persona honesta, sincera y leal. Estoy hablando del ingeniero Manuel Alsina. Ese de lo bueno. Definitivamente está de fiesta de cumpleaños el día de hoy y quiero de este espacio Controlando la Mañana darle mis más sinceras felicitaciones. De verdad, para mí es un privilegio ser amigo del ingeniero Manuel Alsina Castro y desde aquí vayan nuestras felicitaciones por motivo de su cumpleaños. De verdad que sí. Profesor, pasando a otro tema, y mi comentario quiero dedicárselo, de verdad a una buena noticia
que en estos días, y ya se está haciendo efectivo casualmente en este mes, se ha estado realizando. Y es nada más y nada menos que el aumento de sueldo a los militares, profesor. Finalmente, por fin, los militares tienen un aumento de sueldo que va desde hasta un 44%, profesor, a los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército de la República Dominicana, de la Armada de la República Dominicana, así como de la Fuerza Aérea. Era justo. Sí, y necesario, definitivamente. Nuestros militares tuvieron un aumento que va desde un 15 hasta un 44%. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si queremos adecentar nuestras Fuerzas Armadas, si queremos exigirle a nuestros militares, y así como a la policía, lo primero que tenemos que hacer es cambiar su calidad de vida, cambiar su condición económica. Y aunque este aumento aún no lo lleva al nivel que deberían de estar, por lo menos es un aliciente para paliar también lo que tiene que ver con su canasta básica familiar. Estamos hablando de que el aumento, por ejemplo, a un raso de las Fuerzas Armadas, que cobraba 17.052 pesos, oiga bien, 17.052 pesos mensuales es lo que cobraba un raso, fue llevado a 24.555, profesor. Está bien. Estamos hablando de un aumento de un 44% a un raso, ¿verdad?, de estas instituciones castrenses. También, por ejemplo, un cabo que cobraba 19.163, se le elevó su salario a 26.233, lo que también significa un aumento importante. Y un sargento que cobraba 21.377 fue llevado a 28.765. Esto también significa un aumento importante. Los oficiales generales, coroneles, recibieron un aumento entre un 8 y un 15%, profesor. Y también, por ejemplo, los rangos de mayor, capitán, segundo teniente, entre otros, se le aumentó un 17%. ¿Por qué yo señalo que esto es importante, profesor? Porque muchos de los actos de corrupción que vemos en nuestras Fuerzas Armadas, que día a día se denuncian, por ejemplo, en la frontera, Ay, hay lío. por ejemplo, obedece a que nuestros militares no tienen la condición económica, no tienen la calidad de vida que deberían tener. Porque un raso, para ponerte el caso, que cobraba 17,000 pesos al mes, que tiene que pagar casa, que tiene 3 muchachos, que tiene que alimentar, que tiene que pagarle estudios, que tiene que mantenerse al día, solamente con el pago de la vivienda. No, ahí se va. Se fue. Si tiene por casualidad un niño de entre meses a 2 años que consume leche diario, profesor, ¿usted sabe lo que eso significa? Que ese soldado no tiene las condiciones para darle calidad de vida a su familia. ¿Y qué usted piensa que va a pasar con ese soldado que cobra unos menos de 500 pesos al día, para ponérselo así, ¿verdad? Y pasa un narcotraficante, para poner también un ejemplo, y le ofrece 100,000 o 200,000 pesos para que él no vea que él pasó con un camión por ahí? Dígame usted, ¿qué va a pasar? Y él cobrando 500 pesos al día. ¿Usted qué piensa que va a pasar? Profesor, si hay valores y hay principios, ¿no lo coge, profesor? Sí, lo que pasa es que el valor termina cuando tiene un niño de 2 años diciéndole, de ese soldado, profesor, la mayoría va a terminar. No, profesor, usted nunca ha tenido un niño. Profesor, lo que pasa es que usted está haciendo un comentario, donde usted, cualquier militar que se vea en ese ejemplo que usted está dando, lo está escuchando en Controlando la Mañana, usted lo está condicionando a que haga lo mal hecho. Entonces hay que ser responsable con lo que se dice. Sí, lo está condicionando. No, profesor. Y no me malinterprete porque usted lo quiere llevar para donde no es. Es que por encima de ese mísero salario están los valores, profesor. Sí. Entonces, y eso es lo que pasa con la mayoría de nuestros militares, que tienen valores y soportan eso. Ahora digo, ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasa? Que no es justo que ese soldado que llegue a su casa, que su esposa le dice que el niño tiene leche, que le dice que hay que pagar la casa, que no hay que comer, que se come fuera con huevo el día de ayer, se come una vez al día, que ese militar que lo que está comiendo es un chao cuando aparece, 2 guineos y 3 coditos blancos, entonces tú le dices
que tiene que aguantarse con ese salario. Bueno. Mientras que en la frontera, cualquier persona, un cuatrero de eso le pasa, le dice, mira, yo voy a pasar 5 haitianos por ahí. Toma. Coge 20,000. ¿Y así que funciona la vaina? Ah, pero profesor. Entonces usted piensa que ¿qué va a hacer? Yo le estoy preguntando. Así que funciona el asunto. Así es que funciona el asunto. Lo que pasa es Pues no. que nuestros soldados, por la precariedad, muchas veces no por los valores, porque valores tienen, es por la precariedad que pasan a veces, se tienen que hacer de la vista gorda con este tipo de casos para poder sobrevivir y subsistir. Y este tipo de aumento, este tipo de cosas son las que van a cambiar eso. Dios mediante. Porque con estos aumentos le da un respiro. Además, por eso yo siempre he abogado de aquí que los militares, nuestros policías, nuestros militares merecen condiciones dignas, condiciones de salario adecuado, una condición que garantizarle su salud, un buen seguro médico, garantizarle la vivienda, garantizarle la alimentación a través de los programas, planes del INESPRE o de cualquier tipo de inducción o mecanismo que entienda el Estado. Pero cuando tú tengas ese soldado con buena alimentación, con buena salud, garantizándole la educación y los estudios a sus hijos, garantizándole vivienda digna y garantizándole un salario adecuado, profesor, ese salario, ese soldado no va a permitir que pase nada por ahí, profesor. Ese soldado no va a permitir que nadie ponga en juego la estabilidad suya y de su familia. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder esa estabilidad que tiene de su familia y de su condición de vida. Por eso es que apostamos a que también, así mismo como estamos hablando de una reforma policial, que se puedan educar nuevas técnicas, también que se mejore la calidad de vida de esos policías y de nuestros militares, de nuestros soldados que salvaguardan nuestra República Dominicana y la seguridad nacional. De eso es lo que estamos hablando. Por eso, enhorabuena, señor presidente, enhorabuena, justo y merecido el aumento a nuestros militares. Vayan nuestras felicitaciones para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de la Armada de la República Dominicana, del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea. De verdad que se lo merecen. Y es poco para lo que ustedes se merecen. Esperemos que este sea el primero de muchos aumentos salariales y de los cambios de la calidad de vida que ustedes merecen como soldados, que dan día a día su vida por la nuestra, profesor, porque es el trabajo más difícil que usted sabía, profesor. Oh, pero venga acá, profesor. Usted tiene un trabajito que dice, me pagan bien, ¿y qué yo hago? Si me equivoco, se cae la producción del día. Se daña la producción de un día. Ajá. Si un guardia de eso se equivoca, pierde la vida. Claro. Entonces, eso no tiene precio. Así que, enhorabuena. Donde ha habido hablando del tema de los aumentos, y que hablan muy específicamente del aumento de los militares, lo propio ha ocurrido, pero en menor escala, con el tema de la Policía Nacional, donde sí el gobierno ha hecho una serie de aumentos periódicamente, pero aún falta más. Lo cierto es que en medio de estos aumentos que se han hecho a miembros activos de la Policía Nacional, sigue, profesor, al parecer de manera perenne un malestar con los policías pensionados, jubilados, y es que la propia ley 590-16, que es la ley orgánica de la Policía Nacional, establece que si hay un incremento en el monto que perciben los policías activos, ese mismo aumento debe ser, ¿verdad? Ese incremento debe traducirse también con los policías pensionados. Y esto no ha estado ocurriendo. De hecho, en meses anteriores pudimos ver cómo los policías pensionados y jubilados habían estado haciendo una serie de piquetes frente al Palacio Presidencial, también frente al Palacio de la Policía Nacional, pero este malestar sigue allí. Entonces quiero hacer un llamado al presidente, de la misma manera en que ha aumentado con este 44% para los militares, pues que con esas mismas buenas intenciones de elevar, profesor, ¿verdad?, la calidad de vida de nuestros militares, de nuestros oficiales, pues que lo propio se debe hacer con los pensionados y jubilados de la Policía Nacional. Y no es un pedimento que uno hace simplemente porque le llegue la idea, no. Uno está haciendo un llamado, estamos haciendo un pedimento al cumplimiento de algo que establece la ley orgánica de la Policía Nacional, la 590-16. No es justo que aquí tengamos tantos policías jubilados, pensionados, con unos niveles de inflación y de alto costo de la vida,
donde al dominicano se lo está llevando quien lo trajo, y que el gobierno haga ciertos esfuerzos necesarios de aumento salarial a los policías activos y que los pensionados se queden fuera de ese aumento. Eso no es justo. No, no es justo. Entonces hago un llamado al presidente de la República Dominicana a la sensatez, pero hago un llamado desde el punto de vista legal, lo que establece la ley. Si la ley dice que un aumento que se le haga a los policías activos debe también hacerse a los jubilados, ¿por qué no se está haciendo? Profesor. Profesor, aquí va a pasar una desgracia. Por lo mismo que no se le da profesor, el 10% de ayuntamiento, pero por lo mismo fecha, que no se le entrega el apunte la fecha, aquí va a pasar una desgracia. No, Esos policías pensionados y jubilados tienen tiempo haciendo este tipo de exigencias y el gobierno haciéndose la vista gorda. Entonces, antes que aquí ocurra una matanza, no, Pérez. Escúcheme, te lo digo con responsabilidad. Para que aquí no ocurra una matanza, porque la apreciación que tengo es que ya estos policías pensionados, volviéndose locos que están, con esos míseros salarios que están recibiendo, estas míseras pensiones, llega un momento que la gente, profesor, se le cruzan los cables. No da idea, profesor, óigame bien. Escúcheme. No da idea, profesor. Pero escúcheme, no te está dando idea. Lo primero también es, profesor, entonces, no da idea. Pero espérese, mi llamado puntual, y lo reitero y lo repito. Así no. De la misma manera que se están haciendo los aumentos a los policías activos, por favor, en un fiel cumplimiento a la ley orgánica de la Policía Nacional, por favor, presidente, también tome en cuenta a los policías pensionados y jubilados, que también necesitan de ese justo aumento para poder sobrevivir. Ese es el llamado que yo hago, profesor. Lo primero que yo me asumo a su pedimento. No, porque lo veo que usted con intenciones de sacar de contexto lo que yo digo aquí. No, porque todo de que de matanza y que va a haber, etcétera, tengo que... ¿Verdad? Pero lo primero que yo estoy de acuerdo con usted en que nuestros pensionados, que ya dieron su vida y pusieron su vida en riesgo por la nuestra, que se tomen en consideración para los aumentos. Pero no menos cierto, profesor, es que realmente la sociedad había hecho un impedimento de que se iniciara, como se debe iniciar, por los miembros activos, por las personas que día a día están ahí, por nuestras Fuerzas Armadas activas. Y creo y estoy seguro que se va a cumplir la ley llevándole a un salario digno y justo a los pensionados, a estas personas que dieron más de 30 años, en su mayoría, en favor de la patria y en favor de salvaguardar la seguridad de todos los dominicanos. Entonces, me sumo a su pedimento, pero sin violencia y esperando que el presidente de la República disponga de este aumento a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos una entrevista muy especial con una estratega en comunicación, profesor. Experta. Una experta en comunicación, sin lugar a dudas. Además, ella es bella, joven, talentosa, inteligente. Definitivamente, ella sabe conjugar muy bien todos estos términos. Claro, sí. Es toda una profesional y por eso tenemos con nosotros a Marieta Espinal. De verdad, muchísimas gracias, Marieta, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Y con esa introducción, cualquiera se siente más que halagado. Señores, gracias. Y estamos aquí para conversar de todo lo que ustedes quieran en materia de comunicación. Excelente, excelente. Mari, vamos a arrancar de una vez con cuando hablamos de marca personal, de que tengo que cuidar mi marca personal. ¿De qué se trata esto? Sí, mira, es un concepto que se ha desarrollado y que siempre ha existido. ¿Por qué? Porque todos tenemos una marca personal, aunque no seamos conscientes de lo mismo. Por ejemplo, nosotros somos una estación de comunicación que transmite las 24 horas, con todo nuestro ser, nuestra presentación personal, nuestra comunicación, nuestro tono de voz. Entonces, los estudiosos de los temas clasifican esto como lenguaje verbal, lenguaje paraverbal y lenguaje no verbal. Cuando nos referimos al lenguaje verbal, es el vehículo, ¿verdad?, del idioma, del habla, que es el que utilizamos ahora mismo, que puede ser escrito y hablado. Pero tenemos otro lenguaje, que es el no verbal, que son nuestros gestos, nuestros ademanes y nuestras actitudes con respecto al entorno y lo que decimos. Entonces, hay otro lenguaje identificado que es el paraverbal, que es la entonación, la forma como yo me expreso, como yo comunico.
mi nivel de léxico a la hora de expresarme. Entonces no es lo mismo que tú me preguntes, o ustedes, José, William, me pregunten, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mariette? Y yo diga, muy bien, gracias, y ustedes, feliz y contenta de estar en este espacio. Que yo diga, bien, gracias a ustedes. ¿Verdad? Se siente que aunque diga bien la significación, mi cuerpo y mi tono de voz está diciendo otra cosa. Exacto. Entonces, todo el mundo tiene una percepción de ti por tus acciones, por tu actitud, como dije hace un momento, y todo esto crea una marca. Pero con el desarrollo de los medios digitales, de las redes sociales especialmente, la gente es más consciente de esa marca personal. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es identificar cuáles son tus valores y qué te diferencia del otro, qué te hace único, porque ninguno de nosotros somos iguales al otro. También, luego de tú identificar ese tipo de valores, debes de identificar cuáles son tus objetivos como profesional, hacia dónde tú quieres llegar. Buscar aquellos que se parecen a ti, aunque no son iguales, y tener conexión e interactuar con ellos. Entonces ahí estamos hablando de proyectar una marca personal que ya existe por la percepción que tienen todos los demás de tu persona, pero posicionándola en tu página, en tus redes sociales, y cuidar el contenido de acuerdo a esos objetivos, a esos valores que tú te identificas y a esa diferencia que tú entiendes tener con relación del resto de la comunidad que está en esos medios digitales. ¿Qué te hace diferente a ti de otros? Bueno, creo que hay que dar claro el tema de lo que es marca personal y de lo que es el lenguaje, tanto verbal, no verbal y paraverbal. Así es, María, estamos en la era digital. Así es. Y ciertamente tiene que haber una correlación, un match entre lo que soy aquí entre ustedes, pero también lo que yo proyecto a través de las redes sociales. Para las marcas personales, para ese joven emprendedor que nos está viendo en Controlando la Mañana, algunos tips, qué relación, cómo manejo mi marca personal en los medios digitales, cuál debe ser esa estrategia, esa comunicación estratégica con la que debe trabajar una marca personal para reflejar lo que hace, lo que es su esencia, pero en las redes sociales. Bien, mira, lo que acabo de decir sirve de manera estratégica. Primero, conocerte tú, saber quién eres, lo que quieres proyectar. ¿Cuál es tu objetivo con tu marca? Entonces, lo que publiques debe de estar adecuado a eso que tú quieres lograr para captar a ese objetivo. Ahora bien, si lo que vas publicando no conecta con el público objetivo que quieres, y para eso no tienen que ser un especialista en materia de comunicación digital, simplemente la misma plataforma social te van dando las estadísticas que te va identificando con el público que conecta, y si no estás conectando con el público deseado, entonces tiene que cambiar la forma de publicar y la forma de conectar y de presentar el contenido. Estamos en una sociedad donde el ser humano promedio recibe alrededor de 3.000 impactos publicitarios, según datos del año 2019. No recuerdo ahora la fuente, pero la persona se impacta con más de 3.000 promociones publicitarias. Entonces estamos agotados, visualmente estamos cansados, no queremos leer mucho. Entonces, para tú conectar, lo primero es que tienes que tener un mensaje que conecte con esa audiencia. En vez de decir lo importante de esto y de aquello, es cómo hacer que tal cosa sea importante, cómo lograr o cómo convertirte en tal cosa. O sea, que la persona entienda que va a enganchar, y esos 30 segundos de enganche, la persona se quede mirando tu contenido. No es mentir, como vemos mucho en redes sociales y en YouTube, que te dice cómo hacer esto, cómo hacer tal cosa, y cuando tú entras al enlace es totalmente lo contrario. Entonces ahí te genera, en vez de tú enganchar y fidelizar a un público, tú vas a generar un descrédito y no vas a fidelizar. Entonces vas a tener el sentido opuesto. Por eso es muy importante que las personas, si no tienen una persona que le haga la gestión de medios digitales, o si no tienen una estrategia de comunicación, pues vaya mirando por lo menos mensualmente sus estadísticas y vaya identificando qué contenido tuvo más impacto, por qué lo tuvo, y así creo que puede ir creciendo, porque es un tema muy amplio, claro que dentro de los medios digitales. Bien, Mariette, para quedarnos en el mismo tema de marca personal, hablamos de que también en el momento de que tú tienes que buscar un trabajo,
estratégicamente, tú también eres una marca, tú te vas a vender, Exacto. porque todos nos vendemos, ¿verdad que sí? Vendemos nuestra experiencia, vendemos nuestros servicios, pero nos vendemos. Entonces, Exacto. muchas personas no saben cómo manejarse en una entrevista de trabajo, cómo en pocas palabras demostrar que tienen el conocimiento, las capacidades. ¿Cómo debe manejarse una persona en una entrevista laboral? Mira, excelente pregunta que me haces, me encanta, porque nosotros tenemos que ser los primeros embajadores de nosotros mismos, sin llegar a la pedantería. Entonces, como hablamos del lenguaje verbal, del no verbal, del paraverbal, como tú te presentas, está dentro de ese lenguaje no verbal. Y para ir a una entrevista de trabajo, va a variar mucho dependiendo del área, pero es claramente que tienes que ir vestido, si es un puesto ejecutivo, con un traje sastre, preferiblemente colores oscuros, y dentro la camisa de colores suaves, puede ser blanco, puede ser pastel. Estos son consejos generales, no es que son obligatorios. Si te quieres poner un toque rojo, en el caso de las mujeres, es válido, pero completamente rojo. Algunos expertos, yo no estoy 100%, algunos expertos dicen que no, porque si es una mujer de carácter fuerte, pues se hace más imponente. Y hay que venderse o presentarse, en el caso de funciones de alto rango, como una persona de liderazgo y que quiere conectar, conversar con las personas, porque el autoritario, el líder autoritario no proyecta, no vende. El líder tiene que ser empático y cercano, entonces tú lo haces con una postura abierta, no una postura lejana. Tienes que tener un poco alto el mentón, pero no tan alto que pase por arrogante. Tienes que cuidar los pasos, ni muy cortos ni muy largos. Al presentarte a esa entrevista tienes que saludar, tienes que preguntar sobre el puesto de trabajo. Y algo muy importante que yo he experimentado recientemente en algunas entrevistas que he tenido en el plano laboral es que el que te entrevista no enciende su cámara. Y ahí entra otra rama que se llama etiqueta, que podríamos conversar en otro momento. Pero si me estás convocando y solamente escucho tu voz y no te conozco, entonces la persona se siente como desorientado, se siente perdido. Pero vamos al tema de la entrevista laboral ya en persona. Es bueno ir, las mujeres que nos encantan los zapatos tacones altos, ir con zapatos de 3 pulgadas, es decir, un taco medio, porque no vas a una disco, a un ballet. Cuidar los accesorios, no ponerse muchos accesorios, no ser estrambótico ni extravagante a la hora de usted ir a una entrevista de trabajo. Hay una regla que yo utilizo mucho en la etiqueta y en la comunicación, que menos es más en este caso. Como en los eventos digo que para que falte que sobre, en este caso para tú presentarte, menos es más. La elegancia no es la cantidad ni las marcas que utilizas, sino cómo la presentas, cómo la proyectas. El saludo, el toque de mano también a la persona que te va a entrevistar, ni muy fuerte, ni muy prolongado, pero tampoco tan débil que te haga sentir como una persona dubitativa, que no esté segura, que no sea un profesional con dominio de su tema. Esperar que la persona haga la pregunta y limitarse a responder únicamente esa pregunta, y siempre hacer preguntas sobre el área, cantidad de empleados, función del área, horario que tiene, para que el que te entrevista sepa que tienes interés en la posición. Y obviamente antes de ir a la entrevista, pues mirar las redes sociales, la página web de la empresa, indagar sobre la misma. Dentro de la misma presentación personal es recomendable despedirte, agradecer por ser tomado en cuenta y luego enviar un correo. Yo aquí en lo particular tengo una opinión. El correo se envía si tú no tuviste el tiempo de agradecerle directamente a la persona que te contacta y que te recibe. Pero ya después que lo hace, en el mismo momento, entiendo que no debe de ser repetitivo, porque ahí se entiende, contrátame. Entonces... Comando, estoy aquí. Exacto. quiero que me contrate. Entonces es un tema como muy importante. La presentación, cuidar los olores escandalosos, cuidar mucho la higiene. Señores, utilizar
su desodorante, como debe ser la presentación de sus manos, de sus uñas. Si tiene el esmalte roto, quebrado en la mujer, que se lo quite, que se ponga las uñas más o menos al mismo nivel, el hombre igual, que se corte sus uñas, que si usa el esmalte natural, que si se la pone al mismo nivel, pero que sepa que para esa entrevista de trabajo todo comunica, no solamente lo que diga tu hoja de vida, sino cómo te presentas en ese momento tan importante, y recordando que hay tan solo 10 segundos para dar una primera impresión y una sola oportunidad. Es la mitad del pleito. Definitivamente. Señores, yo sé que ustedes quieren saber mucho más de Mariette, quieren saber mucho más de sus amplios conocimientos que definitivamente tiene, pero el programa está a punto de concluir. Pero sabrán más, es importante. Sabrán más, profesor. Sí, eso callado. Profesor, es importante que ustedes sepan que este lunes 27, como ya lo hemos dicho toda la semana, Submundo TV y este programa Controlando la Mañana específicamente se renueva y se transforma. Definitivamente, vienen gracias al apoyo de todos nuestros televidentes, gracias a sus mensajes, comentarios que nos han pedido, que quieren más tiempo con nosotros, que quieren abordar otros temas. Debo informarles que a partir de este próximo lunes 27, este espacio Controlando la Mañana se renueva y se transforma con talentos nuevos. Además, señores, tienen un grupo de sorpresas para ustedes que ustedes no se imaginan. El contenido que se ha preparado para ustedes, la producción que se ha preparado para ustedes a través de Submundo TV y de este espacio Controlando la Mañana va a ser algo increíble. Simplemente único, será un toque de queda nacional. Pero dele un gajito, dele una piecita. ¿Usted quiere una pieza? Dele una piecita. ¿Usted quiere saber cómo va a estar conformado esto? Para que ustedes vean que este asunto viene en grande, que grande liga. Dele una piecita. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos esto en vivo, profesor. Líder, hay una foto del día de ayer de unos jóvenes que nos estaban acompañando. Yo quiero ver esa foto. Vaya buscando esa foto, profesor. Búsqueme esa foto. Porque lo que pasó el día de ayer es que teníamos unos estudiantes que están haciendo una pasantía del Politécnico. Del Politécnico Rosselló. Definitivamente. Entonces, que de hecho forman parte fundamental de este programa, y como lo dijimos en el día de ayer, en Submundo TV, en Controlando la Mañana. El joven Eduardo Batista, Ángel Rodríguez, Crisbeli Ramírez, Yanibel Adames, que son de los jóvenes que estaban acompañando en el día de ayer. Estos son jóvenes pasantes que nos están acompañando en este proceso. Acompañándonos para que ustedes vean que también Submundo TV le da oportunidades a muchos jóvenes. Estos fueron los que estaban aquí el día de ayer y nos estaban acompañando, definitivamente. Entonces, desde aquí queremos darle nuestras más sinceras felicitaciones a estos jóvenes, ¿verdad? Que nos están acompañando el día de ayer. Además, yo quiero... Haciendo su pasantía aquí en Submundo TV, sí, pero miren qué peluches son, profesores, son algo loco. Son jóvenes de verdad que están muy bien. Para que ustedes vean, lo que queremos ver con ustedes y que quiero que entiendan es que Submundo TV en este espacio de Controlando la Mañana tendrá cosas como esa. Tendrá entrevistas a jóvenes como estos, ¿verdad? Que le dan un sabor interesante al programa. Como parte de la programación va a cambiar mucho también el esquema. Habrá toda una producción especial, pero parte importante va a ser también los nuevos miembros del programa. Y por eso tenemos aquí junto con nosotros ahora, señor director, si me da el amplio, lo agradezco. Nada más y nada menos que a nuestro nuevo talento de Controlando la Mañana, que se integra a este espacio y son parte de la sorpresa que van a recibir este próximo lunes. Muchísimas gracias. Yo feliz de compartir con dos hombres talentosos como ustedes para llevar un contenido que sea de provecho, de animación, pero de mucha información para toda la población dominicana en Controlando la Mañana. Definitivamente, profesor. Usted va a que Controlando la Mañana se renueva y se transforma en el lado de todos cactus. Lo pusieron una rosa, profesor. No, era justo y necesario. Claro que sí. Yo sé que lo hermoso lo dice por mí y un caballero de que lado. Pero nada, de verdad son parte de las cosas maravillosas que vamos a tener a partir del próximo lunes. Entonces tenemos nueva temporada el próximo lunes en un horario especial de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con un contenido muy variado para usted, donde hablaremos de sociedad, de salud, sin dejar la política, de entretenimiento, de moda, de todo. O sea que viene un toque de queda para la televisión dominicana. Así es. La programación va a ser exquisita. Así que
No se pierdan. Y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana en este su espacio, Controlando la Mañana. Su Mundo TV.